Yo me casé en octubre, en el día 12 de octubre, porque ese año era sábado, pero sobre todo, y la razón principal, fue porque todos los años sería fiesta para el aniversario. Hoy no me casaría en octubre, me casaría en noviembre, seguro, y en una boda de día. ¿Por qué? Porque estamos en Castellón, ¿vale? Si te casas en Castellón, eso sería si te casas en Castellón. Porque llevamos unos años un poquito locos y está haciendo mucho calor. Y en noviembre pues la temperatura es así como ideal. De octubre a marzo para mí cualquiera de esos meses es ideal. Porque, porque el clima aquí en la zona mediterránea ya no te socarras de calor, o sea, ya no hace tantísimo calor y eso se agradece mucho a la hora de estar con tu traje, tu vestido, todo el día, bailar. Y la verdad es que el calor aquí me da agota mucho. Consejillo, buscaros sitios con aire acondicionado en vuestra casa. Hay gente que se ha alquilado equipos portátiles porque no tenía, una habitación de hotel. O sea, refrigerar ahí todo porque muchas veces en las casas se montan unas buenas reuniones de familia y eso como que calea más el ambiente. Y con algo de aire la tensión se alivia bastante. Otro mes que está siendo bastante bueno es marzo. Pero tanto en marzo como en noviembre, lo que sí que os aconsejaría es boda de día. Pues porque oscurece muy pronto y si haces boda de tarde lo vas a tener todo de noche. Si lo que buscas es eso, pues obviamente. Si lo que quieres es una ceremonia así como muy romántica, con velas y todo eso, pues sí, guay. Si tu idea soñada es una boda, pues tipo la de ostras, ¿cómo se llamaba? La de Ross y Emily, es decir, yo te tomo a ti, Rachel. ¿Os acordáis? Así llena de velitas y tal. Así como en plan entrevista con el vampiro, pues entonces sí, en interior y de noche. Pues muchas gracias por escucharnos. Habrá más vídeos como este, estaremos aquí dando la lata, Carmen y yo, o sea, Amanda. Y sed felices, no os mueres de calor o de frío, o no sé, porque no sé cuándo vais a ver estos vídeos, ¿no? Igual lo veis en el año 2050, a ver, y ha desaparecido todo. Hasta otra.